Hola amigos, otra semana, otro video. Hoy vamos a hacer un modelado de un Stormtrooper y me voy a servir de esta imagen que es el hombre de Vitruvio. De esta imagen que es el hombre de Vitruvio, que es la que hizo Da Vinci con las referencias anatómicas. Vamos a usar una maderita, cinta de mascarar, un alambre, el epoxi y algo de papel, ¿sí? Con eso vamos a arrancar a hacer la escultura y les voy a mostrar el paso a paso. Es la guía definitiva, ya si con esto no pueden hacer un modelado en epoxi, me rindo. Vamos con el video. Bueno, una vez que tenemos el alambre, lo unimos con cinta y después podemos elegir la postura que nosotros querramos. Yo aprendí a no abusar del papel porque después termina molestando. Prefiero gastar un poco más de epoxi que pasarme con el relleno. Si tienen una computadora a mano no necesitan imprimirlas, pero a mí me resulta mucho más cómodo. En este paso tengan cuidado de no engrosar mucho el tobillo porque les va a quedar tosco. La técnica de ir colocando por capas me da mayor control sobre el volumen y me permite mayor prolijidad. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy tan...
Este trabajo en particular tiene el 90% de la dificultad en la cabeza. Paciencia con eso. Bueno, acá está. Está terminado. No lo toco más. Lo hice para ver por qué no me salían los soldaditos transformados en Stormtroopers. Y bueno, me dio una buena idea. Por el momento con ese proyecto lo vamos a dejar porque no sale. Así que nada, en un futuro veremos si se puede retomar. Por lo pronto, bueno, voy a hacer el anuncio. Este muñeco lo voy a sortear entre mis suscriptores, ¿sí? Es para conseguir más gente que siga el canal, más suscriptores y más vistas. Y lo voy a hacer con una mecánica tal de que el que más ayude, el que más colabore, tenga más posibilidades de sacárselo. Avísenle a sus amigos y familiares, sobre todo a los que no les interesa tanto, porque bueno, así se los regalan de rebote. Lo que quería decirle era que en 2 días voy a sacar un video con las bases para participar. Vayan avisándole a amigos y familiares, así de esa manera ya se van suscribiendo y pueden participar del concurso, ¿sí? Así que bueno, vamos a pintar esto. En 2 días saco ese video y vamos a ver cómo queda, ¿sí? Nos vemos en ese video.